Voy a presentar el trabajo comportamiento dinámico del sistema turbina eólica generador de inducción autoexcitado, usando como excitación un voltaje de referencia de frecuencia variable. Planteamiento del problema. Entonces, aquí tenemos una representación del sistema en donde tenemos la turbina eólica y esto está unido al generador por un reductor, puede ser. Y este generador, en este caso, es un generador de inducción autoexcitado. Lo que nosotros desarrollamos en este trabajo es el siguiente tema, en donde, por un lado, tenemos la curva de la potencia mecánica de la turbina eólica, que podemos apreciar que depende, pues, de la velocidad del viento. A diferentes velocidades de viento es diferente la curva. Y con relación a la velocidad angular del rotor. Es decir, nosotros, dependiendo de la velocidad angular del rotor de la turbina eólica, tenemos diversos valores de potencia capturada o de potencia que obtiene la turbina eólica. Y podemos apreciar que el máximo de la potencia capturada o que se puede capturar se encuentra pues a diferentes velocidades angulares del rotor. Incluso, digamos, a bajas velocidades vemos que la potencia que se puede capturar es sumamente baja, o cuando también pues la velocidad angular es alta, se reduce. Entonces, por idea deberíamos trabajar en donde se puede obtener la máxima potencia de la turbina eólica. Pero por otro lado, tenemos el mismo gráfico, es decir, la potencia activa del generador de inducción autoexcitado, que también depende de la velocidad angular del rotor. A qué velocidad el rotor trabaja, nosotros podemos obtener valores de potencia diferentes y también tiene pues un punto máximo. Entonces la idea es que aquí unimos los dos elementos y obtenemos un sistema en donde debemos ver cómo se comporta la potencia del sistema en general. ¿Okay? La idea es que nosotros, para poder obtener la energía eólica, convertirla a electricidad, nosotros necesitamos unir los dos elementos para obtener con este sistema. Entonces, ¿por qué trabajamos en esto? Al analizar los trabajos para capturar la máxima potencia, se utilizan algoritmos de rastreo del punto máximo de potencia, conocidos como MPPT. Y básicamente los trabajos realizados en este tema se centran en extraer y utilizan como realimentación la potencia de la turbina eólica. Se centran en la potencia de la turbina eólica, pero en realidad, pues, en este trabajo hemos obtenido que no es tan conveniente en general. Para hacer esto, nosotros tenemos el modelo matemático, por un lado, el modelo de la turbina eólica, en donde tenemos esta ecuación que nos representa el par de la turbina eólica que genera, que depende del viento y de otros parámetros. Este modelo es un modelo experimental obtenido desde una referencia bibliográfica y es muy usado en este tipo de trabajos. Además, por aquí tenemos las ecuaciones para calcular la potencia que captura la turbina eólica y la potencia del viento que existen. Lógicamente, la potencia capturada por la turbina eólica depende pues de la misma turbina eólica, la mecánica. Por otro lado, tenemos el modelo del generador de inducción autoexcitado, que está conformada por corrientes del estator, flujos del rotor, potencia activa del generador, velocidad angular. Entonces, lo importante acá es que el par generado por la turbina eólica al conectarse al rotor
esto se convierte en carga del generador. Aquí tenemos el torque de carga TC. Entonces, este par generado, digamos el par de carga. Entonces, el par generado por la turbina eólica TA ingresa como torque, como par de carga del generador. Esto sucede cuando mecánicamente se une a través de los rotores, a través de los rotores de la turbina eólica y el generador. Primero, probamos el modelo de la turbina eólica, a ver si realmente representa el modelo y funciona como una turbina eólica. Y aquí tenemos el resultado, en donde podemos ver que la curva de potencia de la turbina eólica pues tiene el comportamiento de acuerdo a la teoría, es decir, tenemos la velocidad angular del rotor y la turbina, la potencia mecánica tiene su máximo a diferentes velocidades del rotor. Y aquí tenemos el torque también generado, o par generado por la turbina eólica. Entonces, al unir el sistema conseguimos, hicimos unas pruebas y básicamente la idea es ver cómo se comporta la potencia activa del generador a diversas velocidades, a diversas velocidades de tiempo que está sometida a la turbina eólica. Es decir, este ya es el sistema junto. Entonces, si sobre la turbina eólica cae 8 metros sobre segundo, esta va a generar cierto par y al estar conectado al rotor del generador, va a generar este par que tenemos aquí y esto genera potencia activa que tenemos representado. Este experimento hicimos para varios puntos seleccionados para analizar este comportamiento. Y por ejemplo, en este caso, tenemos que en el punto 1, que es la velocidad de 54.12 radianes por segundo, es la velocidad del rotor, pues tenemos 87 watts. Entonces, de esta manera, podemos ver que la máxima potencia activa del generador alcanzó en el punto 4. En el punto 4 a 87 radianes aproximadamente. Y si nosotros podemos observar esto en la curva de la turbina eólica, de la potencia de la turbina eólica, el punto 4 no es el punto máximo de potencia, está un poquito desplazado. Entonces, eso empezamos a obtenerlo por la combinación de los dos elementos en el sistema. Lo mismo sucede en el segundo experimento a 10 metros por segundo. El punto máximo de potencia es en el punto 5, que se encuentra, pues no se encuentra en el punto máximo de potencia activa. A 12 metros por segundo, el punto máximo tenemos en el punto 9 y en el punto 9, ahora sí, en este caso sí se encuentra. Este experimento se realizó con una turbina que tiene una potencia alta con respecto al generador. Alta con respecto al generador. Entonces, la cantidad de energía, el par generado por la turbina eólica es bastante alto. Entonces, lo mismo hicimos para velocidades de 14 metros por segundo, 16 metros por segundo. Entonces, en donde la potencia es bastante alta y lógicamente también la velocidad angular de trabajo del sistema es bastante alta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver pues que básicamente se desplaza en la curva de potencia en un extremo para alcanzar. Pero también podemos apreciar de que mientras más velocidad, menos potencia genera, ¿no? Eso es por la propia configuración y estructura del generador como máquina eléctrica. Por acá tenemos un experimento en donde la turbina eólica y el generador son de potencias semejantes. Podemos ver de que la potencia capturada por la turbina eólica es bastante baja. Y esto da como resultado que la potencia generada, la potencia activa generada por el generador también pues es bastante baja a las mismas velocidades de viento, ¿no? Entonces, velocidades de 10, 12 metros, la potencia que genera es bastante baja, la potencia activa, ¿no?
Aquí tenemos los resultados a 14 y 16 metros por segundo. Y como podemos ver, pues la máxima potencia activa que se puede ver aquí es aproximadamente 800 watts. Es decir, si la potencia de la turbina eólica es bastante baja, el resultado de potencia activa generada convertida a electricidad pues también es bastante bajo. Conclusiones. Entonces, si nosotros tenemos por un lado el sistema instalado y sobre las palas caen viento a cierta velocidad y no aplicamos voltaje de referencia en el generador, el sistema simplemente empieza a girar libremente por los efectos mecánicos que existen, es decir, empieza a girar y va a llegar a una velocidad tal en donde se equilibre pues, las fuerzas o el par que se necesita para mantener girando el sistema, es decir, turbina eólica y generador de inducción. Entonces, en ese caso no hay potencia activa generada, pero sí hay una potencia capturada por la turbina eólica. Entonces, en estos sistemas, si el generador es bastante grande o igual que la turbina eólica, controlando el generador, nosotros podemos llevar al sistema a cualquier velocidad angular del rotor que se considere que es la velocidad angular que se captura la máxima potencia, ¿no? La máxima potencia. Entonces, pero en ese caso necesitamos una turbina eólica que su potencia pues, sea semejante al generador de inducción o el generador de inducción con potencia mucho mayor. Pero si tenemos por otro lado una turbina eólica de mayor potencia, entonces en ese caso el generador no puede controlar esto, no puede controlar esto. Entonces, eso es lo que sucede. Por otro lado, la máxima potencia activa generada por el sistema, es decir, de la salida del generador, no siempre coincide con la máxima o el punto máximo de potencia de la turbina eólica, son diferentes. Entonces, en este caso, cuando unimos los dos elementos, tenemos otro punto de máxima potencia que necesitamos considerar al desarrollar algoritmos de control para capturar pues, la máxima cantidad de potencia. También es importante que en este caso medir la velocidad, perdón, la potencia activa del generador es bastante sencillo, ya que por solo necesitamos tener los voltajes y corrientes, que es algo que se puede hacer fácilmente de las tres fases del sistema. Y el otro aspecto es que podemos trabajar fácilmente y podemos manipular la velocidad angular del sistema manipulando el voltaje de referencia, básicamente la frecuencia del voltaje de referencia. Muchas gracias.